Ana siempre pensó que el amor no desaparecía de repente. Creía que las relaciones se desgastaban lentamente, casi sin que uno lo notara, como una pintura vieja que se cae poco a poco de las paredes. Por eso nunca sospechó realmente de Carlos. Sí, él estaba distante desde hacía años. Sí, hablaba menos, sonreía menos, y pasaba cada vez más tiempo fuera de casa. Pero Ana se había convencido de que eso era normal después de tantos años de matrimonio. Se conocieron cuando eran jóvenes, se casaron rápido y construyeron una vida tranquila, sencilla y silenciosa. Durante mucho tiempo ella creyó que el silencio también podía ser una forma de amor. Carlos viajaba constantemente por trabajo. Siempre decía que la empresa necesitaba que visitara obras y reuniones en otras ciudades. Ana jamás revisaba sus cosas ni hacía preguntas incómodas. Confiaba en él de una manera tranquila y automática, como quien confía en el sonido de la lluvia o en el amanecer. Pero aquella mañana de lunes, mientras organizaba el pequeño cuarto de la despensa del apartamento, algo cambió. Tal vez fuera el cansancio acumulado de tantos años sintiéndose sola. Tal vez fuera simplemente intuición. Lo cierto es que decidió mover unas cajas viejas que Carlos siempre le pedía que no tocara porque, según él, todo estaba organizado. El cuarto era pequeño, oscuro y lleno de polvo. Había herramientas oxidadas, frascos de conservas olvidados y cajas amontonadas hasta el techo. Ana subió a un pequeño banco para alcanzar el estante más alto. Mientras apartaba unos frascos de pepinos en conserva, sintió algo metálico detrás de ellos. Intentó sacar el objeto con cuidado, pero una caja pesada cayó al suelo con un golpe seco. La tapa se abrió inmediatamente y decenas de fotografías y documentos quedaron esparcidos por el piso. Ana bajó lentamente del banco y se agachó para recoger la primera fotografía, sin imaginar que su vida estaba a punto de partirse en dos. En la imagen aparecía Carlos abrazando a una mujer morena de sonrisa suave. Ambos estaban junto a un árbol de Navidad decorado, y él sostenía en brazos a una niña pequeña con un gorro rojo. Carlos sonreía de una forma que Ana no veía desde hacía años. No era la sonrisa cansada y automática de los últimos tiempos. Era una sonrisa real, cálida, llena de felicidad. Ana sintió un vacío en el estómago. Luego encontró otra fotografía en un parque, después otra en una playa, y finalmente un dibujo infantil donde podía leerse con letras torcidas: Papá Carlos, te amo. En ese momento entendió que aquello no era una aventura pasajera, era otra vida. Durante horas Ana permaneció sentada en el suelo revisando cada documento de la caja. Había contratos de alquiler, recibos de tiendas infantiles, cartas escritas a mano y extractos bancarios. Todo apuntaba a la misma verdad imposible. Carlos llevaba años manteniendo otra familia. La otra mujer se llamaba Marina y la niña era Sofía. El contrato del apartamento tenía 6 años de antigüedad. 6 años. Ana hizo las cuentas varias veces intentando convencerse de que estaba equivocada, pero no lo estaba. Mientras ellos todavía dormían juntos y cenaban en silencio cada noche, Carlos ya tenía otro hogar donde era esposo y padre. Lo más doloroso no era solamente la traición, era descubrir que toda su realidad había sido cuidadosamente manipulada durante años. Cada viaje de trabajo, cada excusa, cada retraso tenía ahora un significado diferente. Ana recordó la vez que habló con Carlos sobre tener hijos y cómo él respondió que todavía no era el momento correcto. Ahora entendía por qué. Él ya tenía una hija. Había negado a Ana la posibilidad de formar una familia mientras construía otra en secreto. Aquella noche no lloró. Se acostó mirando el techo oscuro del dormitorio y comprendió algo aterrador. Había pasado años viviendo dentro de una mentira perfectamente organizada. A la mañana siguiente, Ana encontró una llave azul dentro de la caja metálica. Junto a ella estaba la dirección del apartamento alquilado por Carlos.
Sin pensar demasiado, se vistió, tomó un taxi y fue hasta aquel barrio tranquilo donde nunca antes había entrado. Durante el trayecto observó las calles por la ventana y sintió una extraña calma. Era como si el dolor todavía estuviera demasiado lejos para alcanzarla completamente. Cuando llegó al edificio, permaneció varios segundos frente a la puerta, respirando profundamente antes de tocar el timbre. La mujer que abrió la puerta era exactamente la misma de las fotografías. Marina parecía cansada, con ojeras profundas y el cabello mal recogido, pero sus ojos demostraron algo inesperado, no sorpresa, sino reconocimiento. Miró a Ana durante unos segundos y luego dijo en voz baja: «Tú eres la esposa de Carlos». Dentro del apartamento podían escucharse dibujos animados y la risa de una niña. Marina la invitó a pasar. Había juguetes en el suelo, dibujos pegados en la nevera y fotografías familiares sobre una pequeña mesa. Ana observó todo aquello sintiendo que estaba caminando dentro de una vida que había existido paralelamente a la suya durante años. Sentadas frente a frente en la cocina, Marina comenzó a contar la historia. Explicó que conoció a Carlos 7 años atrás y que desde el principio él le aseguró que su matrimonio estaba acabado. Decía que seguía viviendo con Ana solo por problemas económicos y trámites pendientes. Prometía divorciarse pronto, siempre, el próximo mes o después de resolver algunas cosas. Marina admitió que al principio creyó sinceramente en él. Después dejó de creer, pero continuó esperando porque ya estaba embarazada de Sofía y tenía miedo de quedarse sola. Ana escuchaba en silencio, mientras sentía cómo cada palabra destruía los últimos restos de la imagen que todavía conservaba de su marido. Comprendió que ambas habían sido engañadas de maneras distintas. Ella había creído que su matrimonio simplemente atravesaba una etapa fría y distante. Marina había creído que estaba esperando el final de un matrimonio ya muerto. Carlos había construido dos realidades diferentes utilizando mentiras cuidadosamente adaptadas para cada mujer, y durante años había logrado mantener ambas vidas separadas sin que ninguna sospechara completamente de la otra. Antes de que Ana se marchara, Marina le entregó una carpeta azul llena de documentos. Dijo que la encontró recientemente entre las cosas de Carlos después de descubrir el número de otra mujer escrito en uno de sus bolsillos. Dentro había extractos bancarios, conversaciones impresas y anotaciones hechas por Carlos. Ana revisó los papeles lentamente y sintió cómo una nueva sensación comenzaba a reemplazar al dolor. Rabia. Descubrió que Carlos transfería dinero regularmente desde la cuenta conjunta de ambos hacia una tarjeta utilizada por Marina y Sofía. También encontró conversaciones donde Carlos preguntaba a un conocido si era posible vender un coche registrado a nombre de su esposa sin que ella lo supiera. Aún peor, había anotaciones con el valor exacto del dinero que Ana recibió meses atrás por vender el terreno de su abuela. Él estaba calculando cómo acceder a ese dinero también. En ese momento, Ana comprendió que aquello iba mucho más allá de una infidelidad. Carlos no solo había engañado emocionalmente a dos mujeres, también estaba intentando manipular bienes y recursos económicos en secreto mientras mantenía cuidadosamente su doble vida. Cuando regresó a casa, Ana actuó con una calma que incluso a ella misma le resultó extraña. Preparó té, abrió un cuaderno y comenzó a escribir una lista de todo lo que debía hacer. Primero transfirió el dinero de la cuenta conjunta a una cuenta personal. Después bloqueó las tarjetas de Carlos y cambió las contraseñas bancarias. Luego llamó a un abogado recomendado por una amiga divorciada. Mientras hablaba por teléfono explicando toda la situación, su voz permaneció firme y estable. Era como si algo dentro de ella se hubiera endurecido definitivamente. El abogado le explicó que debía actuar rápido para proteger sus bienes,
Antes de que Carlos sospechara algo, Ana reunió documentos del apartamento, del coche y de todas las propiedades registradas a su nombre. Pasó horas organizando carpetas y haciendo copias de seguridad. Por primera vez en muchos años, sintió que tenía el control de algo. Ya no era la esposa silenciosa que esperaba conversaciones que nunca llegaban. Ahora observaba su propia vida con claridad absoluta, y cuanto más claridad sentía, menos espacio quedaba para el miedo. El viernes por la noche, Carlos regresó del supuesto viaje de negocios como siempre. Entró en casa cansado, dejó la maleta junto a la puerta y caminó hasta la cocina preguntando si había algo para cenar, pero se detuvo inmediatamente al ver la mesa. Allí estaban todas las fotografías, documentos y extractos perfectamente organizados frente a Ana. Durante unos segundos permaneció inmóvil, observando las pruebas de su vida secreta, extendidas sobre la madera, como piezas de un crimen cuidadosamente reconstruido. Primero intentó mentir, dijo que Ana estaba entendiendo todo mal y que la situación era complicada. Después se enfadó porque ella había revisado sus cosas. Finalmente comenzó a llorar, diciendo que estaba perdido y que amaba a las dos familias. Pero Ana ya no sentía compasión. Con una serenidad fría le respondió que aquello no había sido un accidente ni una confusión emocional. Había sido una estrategia construida durante años. Carlos no había cometido un error momentáneo. Había tomado decisiones conscientes todos los días durante 6 años seguidos. Ana le informó que el divorcio ya estaba en marcha y que todos los bienes importantes estaban protegidos legalmente. El apartamento era suyo porque lo había comprado antes del matrimonio. El coche también estaba registrado a su nombre. Además, las transferencias bancarias demostraban claramente el uso indebido de dinero compartido. Carlos comprendió entonces que había perdido completamente el control de la situación. La mujer silenciosa que siempre cedía ya no existía. Frente a él estaba alguien que finalmente veía toda la verdad. Los siguientes meses fueron difíciles, pero Ana no retrocedió. Carlos intentó retrasar el proceso legal con excusas y pedidos absurdos. Llamaba constantemente intentando convencerla de hablar como adultos. Algunas veces suplicaba, otras veces se enfadaba, pero Ana dejó de responder. Cada llamada ignorada representaba algo importante. Estaba aprendiendo a vivir sin necesitar la aprobación emocional de alguien que la había destruido lentamente durante años. Después de perder el apartamento y el matrimonio, Carlos intentó refugiarse en casa de Marina. Llegó con sus maletas diciendo que finalmente podrían vivir juntos como una familia de verdad, pero Marina, al verlo parado en la puerta, comprendió algo doloroso. Él no estaba allí porque la hubiera elegido, estaba allí porque ya no tenía otro lugar a donde ir, y eso cambió completamente el significado de todo. Marina decidió no aceptarlo. Carlos terminó viviendo temporalmente en casa de un amigo, solo y rodeado de cajas, mientras intentaba desesperadamente recuperar alguna de las dos vidas que había perdido. Pero ninguna de las mujeres quiso volver atrás. Ana supo meses después que él todavía esperaba durante horas frente al edificio de Marina intentando ver a Sofía desde lejos. Aquella imagen le produjo tristeza, pero no amor. Por primera vez entendió que algunas historias no tienen finales felices, solo tienen finales necesarios. Meses después del divorcio, Ana decidió reorganizar finalmente el pequeño cuarto de la despensa donde había encontrado la caja metálica. Cambió la vieja bombilla que parpadeaba, limpió las paredes y tiró todas las cosas que pertenecían a Carlos. Los frascos de conservas olvidados, las herramientas inútiles y las cajas vacías desaparecieron poco a poco. Después colocó allí objetos verdaderamente importantes para ella: fotografías antiguas de su infancia, libros, recuerdos de su abuela y frascos de mermelada casera preparados durante el verano. Cuando terminó de ordenar el cuarto, permaneció unos minutos observando las estanterías limpias y silenciosas.
Entonces comprendió algo importante. La caja metálica no había destruido su vida, había destruido únicamente la mentira en la que vivía, y gracias a eso, por primera vez en muchos años, podía comenzar de nuevo. Afuera, el sol de otoño iluminaba suavemente la cocina mientras Ana preparaba una taza de té. Era una tarde común, en una casa común, pero ahora todo aquello le pertenecía de verdad, y esa sensación, después de tantos años de vacío, finalmente se parecía a la paz.